Nada. Bueno, habiendo hecho esa aclaración, mis hermanos, ahora sí vamos a la meditación del día de hoy. Yo les había mencionado que hoy vamos a hablar de política. La iglesia y la política es el título del mensaje de hoy. Probablemente algunos tengan la expectativa, aquellos que ya sabían de que íbamos a hablar de esto, tengan la expectativa, el hermano hoy va a hablar de los partidos políticos. Y a lo mejor nos va a decir o va a inclinar la balanza para alguno de los bandos. Pero quizás si esa fuese su expectativa, le voy a defraudar porque no voy a hablar absolutamente nada de eso. Mi mensaje esta noche va a versar alrededor de la teología del reino, alrededor de lo que la Escritura enseña acerca de la política. Porque la Biblia habla de política. Lo único que para nosotros, en nuestro entorno, hablar de política es hablar de política partidaria. Y entonces ahí a nosotros nos ponemos a la defensiva. A mí no me hablen de los partidos políticos. Y tiene razón, por nuestra cultura y nuestro contexto, lamentablemente nosotros tenemos un pésimo concepto de los partidos políticos y de las personas que dirigen los partidos políticos. Y yo les entiendo. Es comprensible que nosotros nos sintamos decepcionados y no nos sintamos representados, etcétera, por la política partidaria, pero no así por la política, sobre todo cuando la política está íntimamente relacionada con el reino de Dios. Esta noche entonces vamos a hablar de eso, la política y el reino de Dios. Así es que yo les voy a invitar a que oremos, hermanos, para comenzar nuestra meditación y que luego dejemos que Dios nos hable a través de su palabra. Oremos. Dios y Padre nuestro, esta noche, Señor, hemos venido a tu templo, a tu casa, buscando tu presencia, Señor, pidiéndote que tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra en nuestras vidas, que tú nos reveles tu palabra, Señor, revélanos los misterios de tu reino, Dios mío, a nosotros que somos tus hijos, que somos tus ovejas, que somos tu pueblo, Señor. Danos la sabiduría, danos el entendimiento, danos la capacidad, Señor, de asimilar tus palabras, de entenderlas, Señor, en el contexto y en el sentido con el que tú las inspiraste, mi Dios. Bendice a tu pueblo que hoy tiene hambre y sed de ti, Señor. Mis hermanos no han venido aquí a escuchar mi voz, ellos han venido a oírte a ti, Dios mío. Por eso todos te pedimos, háblanos, Dios, háblanos, Padre, háblanos por medio de tu Santo Espíritu, que tu palabra halle cabida en nosotros esta noche y bendice nuestras vidas, Señor, y que toda la gloria y todo el honor sean solamente para ti, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén y amén. Bueno, al comenzar a hablar de este tema, lo primero que tenemos que tener claro es ¿qué es política? Antes lo he mencionado, hace algunos meses, les había mencionado lo que significa política. La palabra política viene del término griego polis, que quiere decir ciudad, y que en el caso específico de política se refiere a estado, ciudad o estado, y la palabra tecne, que significa arte. Entonces, cuando nosotros nos referimos a la política en el sentido estricto etimológico de la palabra, estamos hablando del arte de gobernar, o también podría definirse como hacerse cargo del Estado. Eso es política, hacerse cargo de los asuntos del Estado, o el arte de hacerse cargo de los asuntos de la ciudad o del Estado. Entonces, cuando hablamos de política, hermanos, estamos hablando de hacernos responsables o hacernos cargo de los asuntos de la sociedad. Eso es política. Y si lo vemos desde ese punto de vista, ¿quiénes deberían de hacerse cargo de los asuntos de la sociedad? ¿Quiénes deberían de hacerse cargo de los asuntos de la sociedad? Ni idea. ¿Quiénes? Los hijos de Dios deberíamos de ser los que están conduciendo esta nación. ¿O no está usted de acuerdo conmigo que deberían de ser personas que aman a Dios, que temen a Dios, que conocen a Dios, fieles a su palabra y a sus principios, los que deberían de estar dirigiendo esta nación? Entonces, ¿quién se debería de estar haciendo cargo de los asuntos del Estado? Los hijos de Dios.
Ese es el deseo de Dios. Así quiere Dios que se dirijan los asuntos. Ahora, el problema es que como en la mayoría de países y de naciones son personas ajenas a la fe cristiana las que están dirigiendo los países, entonces a nosotros, incluso desde el punto de vista bíblico, espiritual, religioso, como usted lo quiera ver, nos han inculcado a nosotros, los cristianos no deben inmiscuirse en política. Y entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros al aceptar ese tipo de pensamiento? Estamos diciendo, no, es que la iglesia tiene que estar solamente ahí escondida, amedrentada, dejando que sean los inconversos los que gobiernan al mundo, mientras la iglesia solo está oprimida, quejándose de la opresión, como estaban los israelitas allá en Egipto, que el faraón les había, como los estaba oprimiendo, y el pueblo solo gemía. ¿Qué es lo que Dios hizo con ellos? Dios los sacó de Egipto, de la esclavitud, y los llevó ¿a dónde? A la tierra prometida, a una tierra donde ya no serían esclavos, a una tierra donde ellos serían señores de aquella tierra, donde ellos iban a señorear. Eso justamente es política, hacerse cargo de los asuntos de la sociedad, de los asuntos de la ciudad, del estado. Eso es política. Entonces, y podríamos decir que los políticos son las personas que tienen la responsabilidad de hacerse cargo de los asuntos de la sociedad, de los asuntos del Estado. Esos son los políticos, deberían de ser. Ahora, el concepto para nosotros trae otras, hace otras, como dijéramos, evocaciones en nuestra mente. Pero en el sentido estricto de la palabra, eso es política. Hacerse cargo de los asuntos públicos, de los asuntos de la sociedad, de los asuntos del Estado. Entonces, el diseño original de Dios, oiga bien esto, en el diseño original de Dios, cuando Dios creó al hombre, siempre fue el plan que Dios gobernara el hombre y que el hombre señoreara sobre la tierra. Veamos Génesis, capítulo 1, versículo 27 y 28. Génesis 1, 27 y 28. Dice así: y creó Dios al hombre. ¿Y cómo lo hizo? A su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, significa administrarla. Es a quien le dio Dios la responsabilidad de administrar la tierra. ¿A quién se la dio? A sus hijos. Dios le dijo a Adán: ahí está la tierra. Dios la creó, Dios la llenó de plantas, de animales, creó las estrellas, creó los cielos, creó los mares, todo lo creó Dios. Y después puso al hombre y le dijo al hombre: aquí está la tierra, te la entrego con toda su plenitud, es mía, pero te pongo en ella para que la disfrutes y para que la administres. Para que la administre, se lo dijo Dios a su hijo Adán, y ahí estábamos usted y yo representados. Sojuzgad, ¿y qué le dice después? Señoread en los peces. Mire, eso de señorear es gobernar. Eso de señorear quiere decir, viene por cierto de la palabra hebrea radá, que significa dirigir, dominar o señorear. Entonces ahí Dios le estaba diciendo: ustedes van a dirigir la tierra, pero le dice señoreado. Oiga bien, ¿en quiénes? En los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En esa lista, Dios no puso en ningún momento que el hombre iba a gobernar al hombre. ¿A quiénes iba a gobernar el hombre? Iba a administrar la tierra, los animales y la tierra con todo lo que hay, pero al hombre no está incluido. Aunque dice animales, no estaba hablando de ellos. Dice a toda la naturaleza excepto al hombre. Y al hombre, entonces, ¿quién lo iba a gobernar? ¿Quién lo iba a gobernar? En el plan de Dios, ¿quién iba a gobernar al hombre? Dios, que es rey de toda la tierra y de todo el universo. Ese era el plan de Dios, o es el plan de Dios más bien. Pero a causa de la desobediencia, las cosas
cambiaron un poco. Pero antes de eso quiero mostrarle cómo en el plan de Dios, más bien desde el diseño de Dios, Él sigue siendo el que gobierna en todo el universo. A pesar de la rebelión, producto de la desobediencia, producto de la caída, vino la rebelión y el hombre ha querido desligarse del gobierno de Dios desde su creación. Veamos Eclesiastés capítulo 5 versículo 8. Dice así: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto, dice, vigila otro más, y uno más alto está. ¿Y quién es ese que está sobre el más alto? O sea, el Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? El que gobierna sobre los más altos es Dios. Entonces el que gobierna todo el universo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el gobernador de toda la tierra, es nuestro Dios. Y ese ha sido el diseño desde que Dios creó al hombre. En ningún momento Dios creó al hombre como algunas posturas que le llaman a ellos el deísmo, que dicen que Dios creó las cosas y luego Dios se fue y abandonó su creación y la dejó a merced de las leyes de la naturaleza. Ay, que vean estos cómo se arreglan. Es una teoría loca, disparatada. Dios creó la tierra y Él sigue gobernando sobre ella, y Él sigue teniendo control sobre ella, y le dio ciertas responsabilidades al hombre, menos la de gobernar al hombre. Esa fue una idea, eso es el producto de la rebelión, de la caída, cuando el hombre trata de desligarse del gobierno de Dios. Quiero que vea este otro pasaje conmigo. Por favor, vea 1 Corintios 11:3. Ahí me van a disculpar si voy un poquito rápido con los pasajes, mis hermanos, pero es que hay bastante información y yo quiero que usted comprenda esto de la política, porque los cristianos muchas veces somos reacios a la política, pero la realidad es que Dios nos ha dado a nosotros la tarea de administrar la tierra. Dice 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es, ¿qué dice? Y el varón es la cabeza ¿de qué? Ahí Dios está estableciendo un orden jerárquico, ¿o no? Cristo, bueno, veámoslo de abajo hacia arriba, ¿verdad? De abajo hacia arriba. Primero es de abajo hacia arriba la mujer. Hablando de autoridad, no estamos hablando de que vale más o menos para Dios, estamos hablando del orden divino, de autoridad. Primero la mujer, de abajo hacia arriba, después, y después Cristo, y después Dios. ¿No es ese el diseño de Dios? ¿Quién está entonces en la cúspide del gobierno? ¿Quién gobierna al hombre? Cristo. A Él dice: toda potestad, dijo Jesús, me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso Dios lo constituyó a Él Rey de Reyes y Señor de señores. Cristo gobierna al hombre y el Padre dice ahí que está por encima de Cristo, ¿verdad? Entonces podemos ver que el diseño de Dios siempre ha sido ser Él quien gobierna al hombre. Vaya conmigo ahora por favor a este otro pasaje que está en Daniel capítulo 4 versículo 34 y 35. Si no los alcanza a encontrar ahí, mis hermanos me están ayudando poniendo los textos en la pantalla. Dice ahí: Nabucodonosor, un rey impío, un hombre sin temor de Dios, después de una experiencia vivida con el Señor, que lo convirtió en una bestia sin entendimiento por algunos años o algunos meses o algún tiempo, al fin Dios le permitió que su razón volviera a él, la razón le fue devuelta, y después de eso dijo Nabucodonosor: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije ¿a quién? Al Altísimo. Ya entendimos quién es el Altísimo. Él que en algún momento se había jactado de su poder, se había jactado siendo él el primer líder del primer imperio mundial, porque el imperio babilónico fue el primer imperio mundial. Después vino el imperio medo-persa, después vino el imperio griego y después vino el imperio romano, los 4 grandes imperios mundiales. Entonces Nabucodonosor fue el primer gobernador del primer imperio mundial. Dice entonces que este hombre dijo: bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Oiga cómo es el gobierno de Dios, cuyo dominio es, como dice,
Sempiterno. ¿Qué significa eso? Que el gobierno de Dios no tiene fin, es eterno, es sempiterno, dice, y su reino por todas las edades. El gobierno de Dios no se termina nunca. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él, Dios, el Altísimo, el anciano de días, hace su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Entonces, ¿quién gobierna la tierra, hermanos? Dios. El diseño de Dios siempre ha sido el gobernar al hombre, pero a causa de la caída, a causa de la rebelión del hombre, como consecuencia de escuchar la voz del adversario, de Satanás y de la serpiente, el hombre desobedece y se sale del orden divino. ¿Por qué? Dios le había dado órdenes al hombre, ¿o no es así? Que solamente tenía que obedecer. Pero viene el hombre, el ser humano, y oye a la serpiente y se sale del diseño de Dios. Como resultado, Dios lo expulsa del huerto, del jardín del Edén. Y ahí viene la rebelión, porque el pecado, hermano, para que se entienda de una manera práctica, pecado no es otra cosa más que desobedecer a Dios. Pecado es desvincularnos de la voluntad de Dios. Cuando pecamos, lo que nosotros estamos diciendo es que no reconocemos el gobierno de Dios sobre nosotros y que queremos hacer las cosas a nuestra manera, o como el diablo o el adversario nos dicte. Eso es pecado, es desligarnos de la voluntad de Dios. Entonces, resulta que el que el hombre quiera salirse del gobierno de Dios es producto de la caída. Mire lo que pasó. Vaya conmigo a Romanos 7, del 21 a 23, para demostrar que el hombre no quiere estar sujeto bajo el gobierno de Dios como resultado de la caída. Dice en Romanos 7, 21 al 23: así que queriendo yo hacer el bien, dice Pablo, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Qué ley? Que el mal está en donde dice. O sea, en nosotros, en los humanos, en nuestra carne, aunque ya hayamos nacido de nuevo, hay algo en nuestra vida que se llama pecado, que solamente, y eso es a lo que la Biblia se refiere cuando dice que seremos glorificados con Dios, cuando dejaremos este cuerpo pecaminoso, carnal, y ya no estaremos más vinculados con el pecado. Pero mientras estemos en este cuerpo, estaremos vinculados al pecado. Dice ahí, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, oiga bien, el hombre interior, o sea, el hombre espiritual, ¿qué hace con el hombre? ¿Qué pasa con el hombre espiritual? Dice, me deleito en la ley de Dios. O sea, el hombre espiritual disfruta del gobierno de Dios. El hombre espiritual disfruta de estar sujeto a Dios, de ser dirigido, gobernado por Dios. Pero veo otra ley en mis miembros. Y esta ley, ¿qué pasa? Dice, que se revela contra la ley de mi mente, y la ley de mi mente es obedecer a Dios, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces el pecado es el que provoca en nosotros la rebelión contra Dios, que nosotros nos querramos salir de ese gobierno. Y dice ahí adelante en Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, los deseos de nuestra carne son enemigos de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahí estamos viendo cómo el hombre no quiere estar sujeto a la ley de Dios. No puede, su naturaleza caída le corrompió y le hace querer salirse constantemente del control y del gobierno de Dios. Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 8. Vemos uno de los primeros intentos del hombre, o de las primeras evidencias del hombre por querer salirse del gobierno de Dios. Dice en Génesis capítulo 11, versículo 1: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros los hombres: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron los hombres, estos eran los pensamientos de los hombres, la naturaleza caída, la mente pecaminosa carnal: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue a ¿dónde? Dijeron,
¿Y qué más querían ellos? Pretendían, y hagámonos un nombre. Lo que el hombre estaba buscando es, desliguémonos de Dios. Nosotros podemos llegar alto y gobernar la tierra. No necesitamos a Dios. Hagámonos de un nombre, por si fuéramos esparcidos por sobre la faz de la tierra. Y vea cómo estas intenciones a Dios en ninguna manera le agradaron. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y ahí es donde, dicen los expertos, se originaron los diferentes dialectos, idiomas. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar aquella ciudad. ¿Quién evitó que el hombre edificara esa torre? ¿Por qué, si hubiese sido eso algo bueno, Dios hubiera impedido? No era bueno. El hombre queriéndose desligar del dominio de Dios. Salmo capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Aquí está mucho más clara la intención del ser humano en su naturaleza caída. Dice el Salmo capítulo 2, verso 1: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán, oiga, ¿quiénes? Los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. ¿Contra quién dice? O sea, se van a poner de acuerdo para ir contra Dios y contra su ungido. ¿Quién es el ungido de Jehová? Es Cristo, el Hijo de Dios, a quien Dios le dio toda la autoridad y el poder sobre la tierra. ¿Y qué es lo que los seres humanos pretenden? Diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El versículo 3 es clave para entender lo que los hombres pretendían o pretenden. Lo que dice ahí es que el ser humano y sus reyes y sus príncipes dicen: ¿saben qué? Ya olvidémonos de Dios. Y si usted me lo pregunta a mí, bueno, el humanismo ha sido promovido por el diablo desde el mismo huerto del Edén, pero luego se ha convertido en una filosofía que cada vez ha permeado más y más la mente de la humanidad, y particularmente hasta la iglesia. ¿Qué es el humanismo? El humanismo es: quitemos a Dios de su trono. Claro que eso no se puede, ¿verdad? Pero el hombre en su mente y en su corazón dice: quitemos a Dios del trono y entronemos al hombre. Que no nos gobierne Dios, no, que nos gobierne el hombre. ¿Se imagina usted la creación desechando al creador? Eso es justamente el producto de la rebelión. Eso dice el versículo 3: los reyes y los príncipes dijeron: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas, y el que mora en los cielos, o sea, Dios, se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y dice en el verso 6: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, se refiere a Jesucristo, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy al Hijo, a Jesucristo, al Hijo de Dios, al Rey que Él ha puesto en Sión. A Él exclusivamente Dios le dice: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿A quién le ha dado Dios como herencia todas las naciones? ¿A quién? A Jesús. Y nosotros en algún momento hasta hemos usado este versículo para decir: Dios nos ha dado a nosotros las naciones de la tierra, porque no aprendimos bien. A quien Dios le dio todas las naciones y todo el gobierno de la tierra y lo constituyó el Rey de Reyes y Señor de Señores, es a Cristo, su ungido, su Hijo unigénito. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Pero el hombre en todo momento quiere desligarse de ese gobierno. Vea conmigo por favor en Lucas capítulo 19, versículo 11. Ahí el Señor, por medio de una parábola, también nos enseña cómo la intención del hombre es desligarse del gobierno de Dios. Versículo 11 dice, Jesús refiere esta parábola de las 10 minas. Oyendo ellos estas cosas,
Prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban, ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir, ¿qué dice? Eso hace alusión a Jesús, que vino para recibir su reino, porque el Señor lo convirtió en rey sobre toda la tierra. Y llamando a sus 10 siervos, a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Eso se refiere a que Dios a la iglesia le ha dado la responsabilidad, la autoridad para que manifieste, anuncie y manifieste el reino de Dios mientras Él vuelve. Pero sus conciudadanos, que dice que pasa en el versículo 14, le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, ¿qué decían sus conciudadanos? No queremos que éste reine sobre nosotros. ¿Cuál sigue siendo la postura de la mayoría de habitantes de la tierra respecto a Dios? ¿Cuál sigue siendo la postura de la mayoría de habitantes de la tierra? No queremos que Él reine sobre nosotros. ¿Cómo se llama eso? Humanismo. El hombre queriéndose gobernar a sí mismo, el hombre queriendo tener control de la tierra, el hombre diciéndose a sí mismo que él puede administrar la tierra, que él puede gobernar, que él puede traer paz, etcétera, que puede hasta crear vida, porque en eso están los científicos, con la expectativa de que algún día ellos van a poder crear vida. Eso jamás va a suceder. Pero el punto es el hombre queriéndose desligar del gobierno de Dios. Hay otro pasaje en Jeremías capítulo 5, versículo 3, dice así: oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Dice Jeremías, los azotaste respecto a su pueblo y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Mira el pueblo, cómo estaba de endurecido en aquel tiempo. Pero yo, dice Jeremías, dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido. O sea, estos pobres locos, ¿verdad? No saben lo que están haciendo, no saben contra quién están peleando, pues no conocen el camino de Jehová y el juicio de su Dios. Y dice Jeremías, iré a quienes, dice, a los grandes. En este caso los grandes eran los que estaban en puestos de gobierno, de eminencia, y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, o sea, lo conocían, y el juicio de su Dios. Pero ellos también, dice, o sea, los grandes, los que tenían el poder terrenalmente hablando, dice, ¿qué hicieron? Quebraron el yugo, rompieron las coyundas. ¿Qué es eso de quebraron el yugo y rompieron las coyundas? Desliguémonos de Dios. No tengamos nada que ver con Dios. No nos hablen de Dios. No queremos saber de Dios. Nosotros vamos a resolver esto. ¿Qué es lo que dicen las filosofías actuales en nuestro tiempo? Que no necesita. Hermano, revise los programas educativos de sus hijos. Todo lo que el ministerio de Educación implementa en los programas educativos, todo tiene como fin sacar de la mente de los niños la idea de Dios. Mejor que crean en la ciguanaba, mejor que crean en el padre sin cabeza, mejor que crean en todo, menos en Dios. Prohibido mencionar a Dios. La FIFA le prohibió a todos los deportistas que usaran camisetas con el emblema alusivos a soy cristiano, amo a Jesús, se lo prohibió la FIFA a los deportistas. Porque muchos deportistas hace ya varias décadas tenían la costumbre, los que eran cristianos, que hacían un gol o terminaban y ganaban un partido y exhibían su camiseta donde decían soy cristiano, amo a Jesús. Hoy ya no, es prohibido. Hay lugares en los Estados Unidos, en las escuelas, en las universidades, en que es prohibido mencionar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre quiere sacar a Dios de su medio, dice él. ¿Verdad? Eso es lamentablemente la situación de nuestro mundo. Eso es humanismo. Bueno, y como resultado de la intención del hombre de deshacerse de Dios, aparecen los diferentes sistemas de gobierno humanos. ¿Cuáles son?
Los más conocidos, los más populares, que de ellos se derivan los otros sistemas: la monarquía, la tiranía, la aristocracia y la democracia. ¿Cuál es el que nosotros actualmente experimentamos en nuestro país? La democracia. Antes existió la monarquía. ¿Qué es la monarquía? La monarquía es una palabra griega compuesta que significa mono, significa uno, y kratos significa gobierno. Entonces la monarquía se refiere al poder concentrado en uno. Eso es monarquía. Pero la monarquía se distingue de la tiranía en el sentido de que el gobierno que está en una sola persona es un gobierno legítimo, mientras que la tiranía es un gobierno que está en una sola persona, pero que obtiene ese gobierno o ese poder sin el consentimiento y sin la voluntad del pueblo. Eso es una tiranía. Cuando una persona se impone por la fuerza, que obliga, impone, aunque el pueblo no esté de acuerdo, entonces eso es una tiranía. Pero cuando hay un gobernante, un reino, y hay un rey, y todas las personas aceptan a esa autoridad, entonces eso es una monarquía. Y luego está la aristocracia, que la aristocracia también es una palabra griega que está compuesta de aristoi y kratos, que significa el gobierno de los mejores. La aristocracia se entendía como cuando había gente con dinero, gente preparada, que era la que se encargaba de gobernar los pueblos. La aristocracia. Y de ahí surge la democracia y todos sus derivados. Los diferentes sistemas de gobierno parlamentario, y no me acuerdo cómo se llaman los otros, formas de gobierno democrático. ¿Qué es democrático? Democracia es el poder en el pueblo. Kratos, demos pueblo, kratos poder. El poder en el pueblo. Entonces a nosotros nos han vendido la idea que el sistema de gobierno democrático es el mejor sistema de gobierno. El poder en el pueblo. Que el pueblo decida. ¿Qué le parece a usted a eso visto desde la perspectiva de Dios? Está bien que el pueblo decida. Cuando Moisés estaba en el monte hablando con Dios y el pueblo se quedó allá con Aarón, ¿qué hizo el pueblo? Se desenfrenaron, hicieron un becerro de oro y dijeron: hagamos fiesta. Y allá Moisés en la montaña hablando con Dios, y el pueblo en el gran gelengue. ¿Por qué está la tierra como está? Porque cada quien quiere hacer lo que bien le parece. Y entonces, hermanos, si ni la monarquía, ni la tiranía, ni la aristocracia, ni la democracia son ¿cuál es entonces la forma correcta, la política que necesita el mundo? ¿Cuál es? ¿Alguien tiene una idea? Con eso comenzamos. Es el diseño de Dios. El mundo necesita vivir bajo la teocracia. ¿Qué es eso, hermano? Ahí está la misma frase. Teocracia significa teos es Dios, kratos poder. En otras palabras, el gobierno de Dios, el reino de Dios. Él es rey y nosotros simplemente hacemos lo que el rey dice que debemos de hacer. Así deberían de ser las cosas. Y nosotros, como resultado de la rebeldía contra Dios, nos ha ido mal. Dice la Biblia en Jeremías capítulo 17 versículo 5, maldito, se lo voy a leer en la Biblia textual, la versión de la Biblia textual dice así. Así dice Yahvé: maldito quien confía en el hombre y se apoya en un brazo de carne, apartando su corazón de Yahvé. Maldito el que confía en el hombre y se apoya en un brazo de carne, apartando su corazón de Yahvé. Entonces ese fue el resultado de la caída. Vea conmigo, hay dos pasajes que no podemos dejar de ver, de leer. Esto es clave, hermano, hablando de la política y la iglesia. Primer libro de Samuel capítulo 8 versículo 1. Primer libro de Samuel capítulo 8 versículo 1. Mire lo que pasó. Si usted me pregunta, aquí en esta parte de primer libro de Samuel capítulo 8 versículo 1 es donde se originó nuestra tragedia. Bueno, no, ya empezó desde la caída, desde luego de desobediencia, pero el tipo de gobierno que nosotros tenemos hoy en día se originó por ahí. Vea lo que dice el primer libro de Samuel capítulo 8 versículo 1.
Aconteció que habiendo Samuel envejecido, hasta esta época, ¿cómo se gobernaba el pueblo de Israel? ¿Cómo? Teocráticamente. Pero Dios gobernaba y Dios levantaba jueces. Era la época de los jueces. ¿Qué era un juez? Era una especie de un gobernante. O sea, aquí no es que el pueblo, a ver, ¿y a quién quieren? No, Dios decía, este va a dirigir al pueblo. Yo voy a entenderme con él y él les va a decir a ustedes qué es lo que yo quiero. Entonces el juez se encargaba de juzgar al pueblo de Israel. Y él llevaba también, Dios hablaba con él directamente. Así eran como funcionaban las cosas. El hombre no gobernaba al hombre, el hombre era gobernado por Dios y Dios escogía a uno de sus siervos. Pero sucede que cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Era heredado el cargo. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron, tristemente, los hijos de Samuel, dicen, no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Mal trabajo en ese tema de Samuel. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar, se pervirtieron y se pervirtieron el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel, ahí hubo una equivocación, eso desencadenó una tragedia. Los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, ¿qué le dijeron? Constitúyenos ahora ¿De dónde surgió la idea de que el pueblo de Dios tuviera rey? ¿De dónde? Del pueblo, de la democracia. La democracia dijo, no queremos a Dios, queremos un rey. Un rey como en el cielo. No, mire, queremos un rey que nos juzgue como tienen, ¿quiénes? Pero todas las naciones eran pueblos impíos, sin el conocimiento de Dios. No, pero nosotros queremos ser como todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oiga lo que Dios le dijo a este juez, a este profeta. Oye, le dice, la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te están desechando a ti, sino a mí me han desechado. ¿Para que qué dice? Entonces, ¿qué es lo que el hombre estaba buscando? ¿Qué es lo que el hombre provocó? ¿Qué es lo que el hombre le estaba diciendo a Dios ahí? No queremos que Dios nos gobierne, queremos que nos gobierne el hombre. Oiga eso, esto es clave. Dijeron ellos, no queremos que nos gobierne Dios, queremos que nos gobierne el hombre. Vaya, les dijo Dios, está bien, oílos en todo lo que te están diciendo. Versículo 8. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí, le dice, y sirviendo a dioses ajenos, la idolatría, así hacen también contigo, le dice a Samuel. Ahora pues, oye su voz, mas protestáis solemnemente contra ellos. O sea, adviérteles, hazles saber lo que va a pasar y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Oiga, hermano, le estaba diciendo Dios al pueblo, vaya, está bien, no quieren que yo lo gobierne, quieren que lo gobierne el hombre. Muy bien, ve y diles cómo va a ser el gobierno de los hombres. Siga leyendo. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Y lo que viene de aquí en adelante, si usted ve algún parecido con nuestra realidad, es pura coincidencia. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará, ¿qué dice? Vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran, dice, delante de su... ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? Los iba a agarrar como sus sirvientes, como sus empleados. Sigamos leyendo. Y nombrará para sí jefes de miles, o sea, sus ministros, si usted quiere verlo de esta manera. Nombrará jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a quedar en sus campos y sieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros.
tomará también a vuestras hijas para que sean sus perfumadoras, cocineras y amasadoras, sus sirvientas. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, los reyes. ¿Quiénes agarran lo mejor de las tierras ahora? ¿Quiénes? Yo soy de apellido Reyes, pero no me las agarro yo. Dice, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares. ¿Quiénes son los que más se llenan los bolsillos? Pero Dios se los hizo saber, ¿o no se los hizo saber? Sí, Dios, decirle, no me quieren a mí, ahí está, decirles. Y les dará, dice, y los dará a sus siervos. ¿A quién se lo iba a dar el rey que ellos iban a poner? Él se los iba a quitar a ellos y se los dará a quienes dijo. ¿Y quiénes eran los siervos del rey? Sus ministros. ¿Y a dónde se reparte el pastel aquí? ¿A dónde? ¿Se los advirtió Dios o no se los advirtió? Sigamos leyendo, les digo porque para que vea que esta cosa no es nueva. Diezmará vuestro grano. Aquí no es el diezmo, es el 13%. Estos fueron más vivos todavía. Porque el IVA ¿de cuánto es? El 13%. Y aquí dijo Dios, diezmará vuestro grano y vuestra viña. ¿Qué diezmará? O sea, que de lo que ustedes cultiven, Él les va a pedir el diezmo. Eso sin contar el diezmo para Dios. ¿Me está siguiendo? Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Cuando usted ahí sale, que mire que el fulano de tal usó los recursos del Estado y le construyeron una piscina y le hicieron un pozo y le hicieron una casa. Ahí está. ¿O no es eso? Tomará vuestros siervos, vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y oiga, el 18, hermano, cualquier parecido es pura coincidencia. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Los que gobiernan este país y los que gobiernan todos los países donde existe la democracia, ¿quién los eligió? ¿Quién los eligió, pues? Ellos solitos se pusieron ahí. A saber. Yo no, dice, hoy nadie votó por los que están en el gobierno. Sea quienes sean, hermanos, sean ellos, y si después vienen otros y los otros hacen igual, el punto es, los eligió el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre dijo, no queremos que Dios nos gobierne, no queremos el gobierno de Dios. Mas Jehová, ¿qué dice que va a pasar? No responderá en aquel día. Ay, entonces pues, no ustedes querían pues. Entonces, los pueblos tienen los gobiernos que merecen. Sigamos leyendo. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, le dijeron, no, sino que habrá rey sobre nosotros. O sea, les advirtieron lo que iba a pasar y ellos dijeron, eso queremos. ¿Ah? Ahí tenemos. Agradezcámosle a los muchachos que dijeron, no queremos que Dios nos gobierne, queremos que el hombre nos gobierne. Entonces, mis hermanos, ahí sucede una serie de cosas. Yo le voy a invitar a usted, lléveselo de tarea, el capítulo 12 del primer libro de Samuel. Vea cuáles fueron las consecuencias de esto. Los seres humanos cayeron en desgracia, la rebeldía trajo maldición a la tierra, vino el extravío de parte de Dios, el humanismo aleja cada vez más al hombre de Dios. Los gobernantes ahora hacen con la tierra como a ellos les parece mejor, toman decisiones, consultan unidos contra Dios, haciendo las cosas a su manera. Y algo más, usted y yo no deberíamos de quejarnos de los gobernantes que tenemos, porque nos guste o no nos guste, ellos son un reflejo del carácter de este país. Porque ellos no son extraterrestres, son salvadoreños todos ellos. Y si son como decimos nosotros, mañosos, sinvergüenza, vivianes, aprovechados, esa es nuestra cultura, es nuestra idiosincrasia. Ellos demuestran lo que esta sociedad es. Eso es. Ay, que no, que si yo estuviera ahí haría las cosas. Ah, cómo no, al ver el montón de millones ahí disponibles,
A ver si es cierto. ¿Sabe qué? Es nuestra cultura. Es nuestra cultura. Llegamos ahí y nos enfermamos también. Y entonces, hermano Alfredo, ¿qué tiene que ver? Ya nos contó usted el problema y el mal. ¿Y qué vamos a hacer como pueblo de Dios? Es que Dios nos dio a nosotros la responsabilidad de administrar la tierra. Se la dio al pueblo de Dios. Pero con todo y eso, oiga bien, Dios ya sabía de antemano lo que el pueblo iba a buscar. Quiero que vea ahora, por favor, en el primer libro de en Deuteronomio, capítulo 17, versículo 14. Vaya rápido conmigo, por favor, a Deuteronomio 17, 14. Y vamos a dejar esto en capítulo. El resto se lo cuento el próximo martes. Deuteronomio, capítulo 17. Déjenme ver dónde está esa cita. Aquí está. Versículos del 14 al 20. Dijo el Señor, fíjese que esto, por cierto, esto se escribió antes de que el pueblo pidiera rey. Cosa curiosa, ¿verdad? La ley se escribió antes de que el pueblo le dijera a Samuel, queremos rey. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, ya Dios sabía lo que iban a decir, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están. ¿Era profético eso o no? Y eso lo dijo Dios muchos años antes de que pasara. Ciertamente, como ya sabía Dios lo que iban a hacer, les dejó las instrucciones. Ciertamente pondrás por rey sobre ti. ¿A quién, hermanos? ¿A quién dice? ¿Existe la democracia en el gobierno de Dios o no existe? ¿Existe la democracia? Contradictorio, allí dice pondrás por rey, como que si ellos lo iban a poner. Pero ¿a quién iban a poner por rey? Al que entonces, ¿quién es el que escoge a los gobernantes? Dios. Así dice el Señor, yo voy a decirte a quién vas a poner. Y dice luego, al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Lo que quiere decir es, no vayas a poner a alguien que no comparta tu fe. No vayas a permitir que te gobierne alguien que no me conozca a mí, alguien que adore a dioses extraños. No, le dice. Pero él le aclara, no aumentará para sí caballo, o sea, no va a ser un vivián, un aprovechado, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar sus caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Por cierto, esto es algo que Salomón no cumplió. Siendo tan sabio como era, no oyó esta palabra. Él tuvo 1000 esposas, 1700 esposas y 300 concubinas. Dice, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia, ¿verdad? Claro, y esto lo saben los gobernantes que tenemos, por ello son bien discretos. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta. Mire cuál era la instrucción de Dios, que al rey que él eligiera tenía como tarea que tenía que hacer transcribir la ley. ¿Adivine para qué? Para que la tuviera presente, como nuestros gobernantes que tienen presente la ley de Dios. Y dice luego, del original que está al cuidado de los sacerdotes y los levitas, él se tenía que hacer una copia de la ley y lo tendrá consigo y leerá en él cuando dice. O sea que el rey tenía el deber de parte de Dios de leer la palabra de Dios todos los días, igual que los gobernantes que tenemos, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que, ¿qué dice? Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos
ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Esas eran las instrucciones para el rey, pero para el rey que Dios escogiere. Pero ¿y los reyes que nosotros tenemos ahora? ¿Verdad que son igualitos a esto? Hermano, la iglesia debe estar involucrada en política, pero no en política partidaria. La iglesia debe estar involucrada en gobernar la tierra. No, y Dios puso regla, o sea, vas a gobernar, pero no para aprovecharte de ella. Vas a gobernar, pero siempre vas a tener temor de mí. Vas a gobernar, pero tiene que ser tus hermanos los que te gobiernen. Dios lo dijo. ¿Qué ha pasado hoy con nosotros? Que nosotros, y voy a hablar de la iglesia, con esto voy a terminar esta parte, porque el otro martes le invito a que venga a oír la segunda parte de esto. Está bien interesante. ¿Qué es lo que debería de hacer la iglesia? La iglesia debería escuchar la voz de Dios y de estar impactando la sociedad con los principios del reino. Eso deberíamos de estar haciendo nosotros. Nosotros deberíamos de ser luz en la oscuridad. La oscuridad en la que vive nuestra sociedad, en la cual ya no hay principios. Aquí el más vivo se come al más, ¿verdad? Se come, digo, porque usted sabe que es otra palabra, ¿verdad? El vivo se come al más bruto. En una sociedad que vivimos de esa índole, con ese vorágine que existe, la iglesia debería de estar brillando. La iglesia debería de estar modelando un estilo de vida. Pero ¿qué pasa? Venimos nosotros y en lugar de ir a manifestarnos, vamos a la sociedad y allá queremos ser como ellos. Dígame, ¿el mundo quiere imitar a la iglesia o la iglesia quiere imitar al mundo? Los jóvenes de la iglesia, ¿quieren ellos ser originales y que el mundo los imite o ellos quieren imitar al mundo? Traigamos el reggaetón a la iglesia. Traigamos el perreo cristiano. ¿Por qué? Porque la iglesia quiere imitar al mundo. Qué triste. Dios no nos puso para eso. Dios no dijo conviértete tú a ellos y ellos no se conviertan a ti. Lo que Dios dijo, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Hermanos, nosotros, la iglesia, estamos puestos en la tierra para manifestar el reino de Dios, el gobierno de Dios en la tierra. Si me preguntan, ¿nosotros deberíamos de estar metidos en política? Sí, estamos metidos en política. Lo que pasa es que no lo hemos entendido. Nos han engañado con la idea de que política es firmar, suscribirse a un partido político, ir a buscar un hueso allá. No, los cristianos deberíamos de estar gobernando. Los cristianos deberían de ser los funcionarios públicos, los ministros, los magistrados, los jueces, los jefes de policía deberían de ser, es decir, en todos esos puestos debería de ser gente temerosa de Dios la que está ahí, no con una afiliación política, sino más bien con una clara y evidente identificación con el reino de Dios. Eso debería de pasar en nuestra sociedad. Pero ¿qué pasa? Los cristianos tenemos miedo. Uy, no, en eso no nos metamos. Claro, porque la política partidaria está corrompida, pero nosotros deberíamos de ir a brillar a ese ámbito, no por intereses mezquinos. Porque si uno dice, te vas a meter en política, algo andas buscando. Sí, nosotros algo andamos buscando, manifestar el reino de Dios en la tierra. ¿Están aquí conmigo, hermano? Algunos dirán que puras debilidades he dicho esta noche. Pero si nosotros como iglesia nunca asumimos el papel que Dios nos ha dejado en este mundo, vamos a seguir siendo sal insípida. Como les dije yo el domingo. ¿Qué es eso? Si somos la sal de la tierra, mis hermanos. Pero si la sal ya no es salada, ya no sirve para nada. Así que el que tiene oídos para oír, que oiga. Oremos.